200.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¡Atención Santa Cruz! Ya salió la nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. Y esta vez reparte más de 500 millones de pesos en premios. ¿Te la vas a perder? Un Fiat Argo, un Peugeot 208, un Toyota Yaris, un Renault Kwid, Volkswagen Virtus, una espectacular Ford Ranger y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. Además, como siempre, con la compra de esta rifa ayudás a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera. Pedinos tu boleta. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Triskel Terapias Alternativas. Sanación energética y equilibrio integral del ser. Péndulo hebreo cabalístico, detecta, libera y protege bloqueos energéticos, trabajos de magia, larvas, miasmas y posesión. Damiana terapia vibracional con cristales y simbología sagrada. Armoniza tu cuerpo físico, emocional y espiritual. Flores de Bach, esencias naturales que equilibran tus emociones. Tratamientos para ansiedad, estrés, duelos, pánico y más, cura de empacho, hígado y ojeadura. Trabajos a distancia. Turnos al 2966504334. Búscanos en las redes como Triskel Terapias. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Al mal clima, buen sonido. Este invierno 2025, tápate con música hecha con el corazón. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Hoy me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos, Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión
con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Buenos días, amigos, amigas, estimados, bienvenidos a una nueva edición, arrancando un poquito tarde, 12 minutos de las 8 de la mañana, desde ahora y hasta las 9:30 te acompañamos en el aire de la 100.9 y para todo el interior provincial a través de distintas repetidoras que nos llevan a Puerto San Julián, a Perito Moreno, a Puerto Santa Cruz, a la Cuenca Carbonífera, a Gobernador Gregores. Somos la otra gestión. Brian Álvarez, como cada mañana, al mando de la selección musical y puesta en el aire. Y Ángel Vargas, como no podía ser de otra manera, es parte de la mesa. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo Parte estás, Juli? Fundamental. ¿Cómo estás, Juli? Buen día para vos, Brian, para toda la audiencia de la radio. Un gusto en este martes. Nos levantamos tempranito ya con algo elevada la humedad, porque Sí. ha estado lloviendo durante la madrugada, evidentemente, ¿no? Sí. Pocos lo recordarán. Aquellos que tienen sueño pesado, mucho menos, ¿cierto? Yo escuché algunas gotas porque tengo el sistema de canaletas de mi casa, son de zinc, entonces cuando empieza a llover como que caen las gotas y pegan en una chapa, Está bueno. entonces se escucha clarísimo que está lloviendo. Lo escuché en algún momento, pero no tomé nota de ello. Tiene su magia, ese sonido que vos escuchás mientras estás en la cama, está Sí, buenísimo. Es hipnótico. A alguna Está persona le buenísimo. sirve, a otros, viste que hay otros que son con el sueño más liviano, que escuchan, no sé, que se mueve una puerta y enseguida se levantan. Bueno, no, en mi caso yo lo percibí a lo lejos, pero me enteré hoy a la mañana que había llovido, porque Ajá. vi los charcos en la puerta de mi casa. Sí, exactamente. Bueno, Y que había precaución. escarchado también. Precaución para la gente, ¿no? A transitar con mucha precaución en el día de hoy. Si bien es cierto, aquí en el casco céntrico está todo normal, pero bueno, por allí en las zonas más alejadas de la ciudad suele pegar mucho más la escarcha, ¿no? El frío. Sí, totalmente. Y lo que veníamos diciendo, que el invierno todavía no se asume como primavera. Y hoy amaneció, al menos en mi casa estaba escarchado, bastante escarchado, eso que había Mira. llovido, se transformó en escarcha, así que tardé un ratito más en salir hasta que calentó el auto y demás. Pero nada, que en un ratito el sol no vaya a hacer su efecto y a llevarse rápidamente. Ajá, invitamos a la gente a comunicarse con la radio al 2966-5160-51. 5160-51 para la línea de WhatsApp y además estamos en el streaming llegando a gran parte de la provincia de Santa Cruz. Exactamente, y si están en otro lado del mundo, también en YouTube nos miran y nos dejan un mensajito ahí y comparten con nosotros. El saludo a Claudio y Karina, que están atentos y activos allí del otro lado de las redes. Y el saludo a nuestros amigos del interior provincial. En Perito Moreno estamos en Activa FM en el 94.1. En Gobernador Gregores en la Municipal en el 92.1. En Puerto San Julián en Radio Líder 101.5. En Impacto FM en el 105.5. En Puerto Santa Cruz y en la Cuenca Carbonífera en Tiempo FM en el 95.5. Hacia allí o desde allí llegamos a todas esas comunidades a quienes saludamos y les deseamos un lindo martes. Efectivamente, bueno, esta mañana temprano estaba mirando, vos sabés que el gobierno no goza de una salud como al comienzo, se ha venido a menos la imagen del presidente de la nación. Ah, decís gobierno nacional. Claro, Bien. y necesita levantar la vara, evidentemente, ¿no? Y está analizando, ¿vos te acordás del plan canje? No. Sí, sí. 2009. De hecho, en mi casa, el 99. Perdón, 99-2000. 99, tenés razón. Sí, en mi es casa verdad, 99. cambiamos una Peugeot 504 por una Kangoo. Era la posibilidad para muchísima gente que pudiera Sí. acceder a un vehículo nuevo, entregando el que ya tenía sus años, y que además recordemos que la mayoría de las concesionarias hoy no te reciben un auto que tenga más de 10 años. Sí, en algunos casos hace poco estuve haciendo algunas notas y dependiendo la situación te pueden llegar a recibir uno un poquito más viejo, pero sí, por lo general
el precio se viene abajo y no conviene. Te dan 3 mangos, claro, es claro. verdad, te dan 3 mangos. Bueno, está analizando el gobierno nacional de poner en ejecución nuevamente, ¿cierto?, el plan canje. Recordemos que el fisco, según algunos apuntes que estuve anotando yo, el fisco se lleva por cada auto que compras 58%. Escúchame, en España pagan el 17,5%, en Brasil el 20%, y en Argentina el gobierno se queda con el 58% de lo que vale el auto. Es un disparate. Un montón. Es un disparate lo que te cobran. La carga impositiva, digamos, entre todos los... Exactamente. Fíjate vos, ¿no? En las calles de la Argentina, incluyendo Río Gallegos, incluyendo la provincia de Santa Cruz, obviamente, hay 650.000 autos circulando sin chapa patente. ¿Sabés que tienen el papel? Sí, los nuevos, sí, los que son modelos nuevos, es verdad, no hay patentes. Una hoja A4. Sí, sí, que le pegan ahí AG, bla. Claro, y que ahora, cuando vas a hacer los trámites fronterizos y demás, ya lo toman como si fuera un documento... es válido, digamos. De hecho lo es, sí. pero porque podés pasar a otro país. Pero eso es porque el Estado Nacional durmió con las patentes y no hay chapas patentes nuevas. Y tampoco hay tarjetas. Claro. ¿No? Tampoco hay tarjetas, ¿no? Pero fíjate vos, 650.000 autos circulando sin chapa patentes con solo un papel, ¿no? Bueno, y de hecho las automotrices no están vendiendo lo que esperaban. Por eso este sería, digamos, un golpe como para tratar de levantar las ventas y hay que estar atento. Por ejemplo, yo sé, la semana pasada hice una nota con la gente de Chevrolet y ahí habían bajado los autos, pero bueno, el precio del dólar también de alguna manera los impulsa o los reimpulsa nuevamente hacia arriba. Y digo, hay que estar atento porque aquel plan canje, vos sabés que a gente, porque después de que se fue Menem, esto fue el fin del menemato, del menemismo, todo se fue por las nubes y las cuotas de los autos se le complicaron significativamente a muchas personas. Algo similar a lo que pasó con los créditos UBA, por ejemplo, que mucha gente se compró su casa por el plan Procrear, pero con crédito UBA, y hoy están padeciendo pagar una cuota elevadísima al lado de lo que en principio las cuentas le daban. Entonces también hay que poner el ojo ahí, porque vos te comprás un auto que vale, vamos a poner 30 millones, no vale. Sí, ponele que 30 millones, un auto base, con un eventual plan canje, y ponerle que pagás cuota de, no sé, 400 lucas. Hay que estar atento a que eso de pronto no pase un descalabro y vos por tu auto... ha pasado, en mi casa pasó que después del plan canje, no, en realidad tuvieron que entregar la camioneta porque ya era impagable. Y era una camioneta que era utilitaria, una Kangoo, utilitaria, nueva, pero que, bueno, estuvo un tiempo y se tuvo que ir porque no podía pagarse. Claro. Porque justamente después de que se fue Menem, viene de la Rúa y demás, cuando la economía se entra a reacomodar, vamos a decir, entre comillas, se descalabró todo y ahí sí, para una economía que no... para sueldos que no habían subido significativamente, una cuota común era impagable. Exactamente. Pero mirá, no sabía. Sí. Está buena, te digo, ¿eh? Mucha gente, más allá de que después del primer plan canje, desapareció mucho vehículo Claro, antiguo, porque fue ¿no? para eso, sacar de circulación un montón de vehículos que yo me acuerdo. Mirá, AMI 8 Campana. Citroën, Falcon, no sé... sí, un Renault 12. Renault 12, claro. Nosotros entregamos la 504. Y en Campana, si no me equivoco, estaba donde los acopiaban esos autos y los hacían chatarra, digamos. Claro. Y pasamos, me acuerdo, y mi viejo decía, ahí está, mirá, ahí está la Peugeot, ahí está la Peugeot. Nosotros mirábamos. Qué un montón de lata amontonada en ese caso. Ahora no sé si surtirá o si es la misma intención de tomar autos para dejarlos fuera de circulación, aunque te digo que hay varios que están para... Yo me anoto, te digo, el plan canje, con mi situación vehicular, no me importa, sería una posibilidad. Me hiciste acordar la pick-up, la 504, sí, esa. 1,2 toneladas. No, terrible. Ojo que no cualquier vehículo carga ese tara, terrible ese peso. Nave. No, hoy por hoy ninguna camioneta carga lo que cargaba esa camioneta. Tremendo. Yo tengo una conexión emocional con esa camioneta. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, la verdad. Bueno, ahora hay que estar atentos. Hablé con un amigo mío que vende vehículos para una concesionaria muy importante de aquí de la ciudad, la que más vende. Me dijo,
Ángel, está durísimo. No vendemos un carajo. Así nomás me dijo. Está durísimo, en serio. Y la gente lo sabe y por eso no se mete. Mirá vos, ¿no? Y es que hay que tener una moneda fuerte para ir y comprarse un auto, para decir, bueno, lo cancelo, no sé, un 60, 70%, y de ahí de última la vamos piloteando. Claro. Vamos a saludar a nuestros queridos auspiciantes que hacen posible que estemos cada mañana en este espacio, siendo o acompañándolos. Adelante usted, yo creo que se cotiza más la publicidad si la dice usted. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios, Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner, 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino. Diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón, cosas nuestras. Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijos S.A. en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con la energía de Action Energy, para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas, cafetería. Ángel de Dios e Hijos S.A. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Loterías para una sección social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la quiniela santacruceña que te paga 80 veces lo apostado a las 2 cifras, que te paga 600 veces a las 3 cifras. El número de tus sueños, el de tu domicilio, el de tu DNI, el de tu cumpleaños. Jugale a la quiniela santacruceña, la que más paga. ETAM, en cualquier momento del día, para una reunión, una salida o simplemente para vos. Resaltá tu mejor versión. Te esperamos en Río Gallegos, en la esquina emblemática de Kirchner y San Martín, con los mejores descuentos y promociones. ETAM, sentite bien, vestite mejor. Qué buena canción esa, ¿eh? ¿Viste? Y aparte porque dice el que no sabe inglés, ETAM. Bien ahí, se te pega. Por eso que la selección. ¿Quién fue el crack? Bien, ¿eh? Brian. Bien, así bien. Como lo ves, tiene una perspicacia excelente, pocas veces vista. Ajá. Títulos del diario Nuevo. Les voy a contar que en principio vamos a tener para esta jornada, porque nos vamos a ir otra vez al interior provincial, nos vamos a ir particularmente a Gobernador Gregores. Hubo inauguración, estreno de obra y vamos a hablar con su intendenta, con Karina Bozo y también con gente de ADOSA. Perfecto. Bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Si se anima la gente, yo voy a tirar el interrogante a ver si la gente se anima a contarlo. A ver. Al 51 60 51. Vos sabés que ayer salió de la Comisión de Asuntos Constitucionales a presupuesto con despacho favorable por mayoría, no fue por unanimidad, el proyecto que pretende incrementar el número de jueces en
la justicia de la provincia de Santa Cruz. Ahí va. En el Tribunal Superior de Justicia particularmente, que es como nuestra Corte Suprema. Incrementar la cantidad de jueces, ¿cierto? Sostienen la legisladora que lo presentó que la justicia de la provincia de Santa Cruz está completamente viciada de kirchnerismo. Ajá. Así que lo que quieren ahora es incrementar la cantidad de jueces, colocando... Entiendo que es una legisladora oficialista, entonces. Efectivamente. Después te voy a contar un poquito más. Esto va a demandar, obviamente, un incremento importante para el erario público. Presupuestario, digamos. Efectivamente. Yo lo que quiero preguntar primero, ¿cuánto cobra un juez? ¿Cuánto cobra un juez en la provincia de Santa Cruz? No podría responder. Esa es la pregunta. Más que nosotros. Yo tiro el interrogante a ver qué dice la gente. Más que nosotros los tres. A ver, le damos un premio al que le pegue, no sé. Bueno, salvo que sea asesor o que esté trabajando con él, porque el escribiente cobra otra tarasca y el secretario cobra otra tarasca más. Ayer se habló de este tema de cuánto significa mantener a 4 jueces nuevos para que incrementen el cupo, ¿cierto? De cara justamente al futuro. Por eso digo... Le preguntamos a la gente, ¿cuánto cobra un juez? Yo te quiero decir una cosa, uno que es un trabajador común y corriente también es un juez. Eso hay que decirlo, es un juez, tiene una responsabilidad sumamente importante. Pero cuando vos veas la diferencia que hay con el sueldo de un docente, de un trabajador común y corriente como nosotros, te vas a querer, no sé... Te vas a querer morir. Iba a decir otra cosa. Te vas a querer morir. ¿Sí? Iba a decir, te vas a querer pegar un tiro en... como decía como decía Tato Bores, pero prefiero no decirlo. Pero es una cosa, la verdad. Después lo comentamos. Abrimos la línea, ¿eh? Perfecto, Hay que participen en el 51 60 51. Dale. ¿Cuánto cobra un juez en la provincia de Santa Cruz? ¿Sabes? ¿Vos te animás a decirlo? Bueno, ya te vamos a comentar, porque esto ha generado mucha polvareda levantado. Señores jueces, yo no estoy haciendo estas preguntas, así que es él, en el streaming es él. ¿Quién nos está contando la costilla? Nada. ¿Quién nos está contando las costillas? Además, si sigue todo en vigencia, no te olvides que los jueces no pagan impuesto a la ganancia, no pagan, o sea, tienen una serie de privilegios importantes. Y además que hay que decir que el servicio de justicia, el sistema judicial en Santa Cruz, no sé si necesite o no necesite más jueces. Claramente esto viene de un análisis que seguramente haya hecho la diputada para presentar el proyecto, pero sí, en lo presupuestario, el sistema judicial necesita un refuerzo infraestructural también en las bases, que es lo que permanentemente señala el gremio judicial, ¿no? Inversión, mejor equipamiento para dar mejores respuestas, mejor infraestructura en los lugares donde se emplazan los edificios judiciales, donde en muchos casos está la gente amontonada, no tienen las herramientas para desarrollar sus labores. Así que está bueno que si de última van a poner el foco en lo presupuestario y en el incremento del presupuesto a la justicia, también se puede hacer ahí, ¿no? Donde los laburantes en muchos casos son los que atajan en las defensorías, por ejemplo, los que atajan, ¿no? Las cuestiones que se van presentando en el día a día, ¿no? Ajá, se pone de relieve la ausencia de ciertas autoridades para determinados casos que están esperando alguna sentencia, alguna resolución, y va pasando el tiempo, va corriendo el tiempo y no hay ningún tipo de resolución. O sea, esto pone de relieve, ya te digo, la ineficacia en cierto aspecto de la administración de justicia que tenemos hoy por hoy en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y eso hace también después al descreimiento, ¿no? Claro, que la propia gente tiene sobre la justicia, o porque tarda mucho, o porque finalmente no falla como cada uno quisiera, pero bueno, es un debate interesante que se deberá, o en realidad que se va a profundizar, porque esto es otra instancia de la que ya el gobierno viene planteando, ¿no? Que la justicia en Santa Cruz de alguna manera ha sido adicta al poder de turno en otro tiempo. Y eso, bueno, hoy tiene resabios, ¿no? Y tiene gente que ellos señalan como actores políticos dentro del propio sistema judicial. Y lo que se cuestionó muchísimo en esa reunión de ayer, que estuve realizando la cobertura, es la designación de Basanta, particularmente, que es un abogado que no... Es vocal del Tribunal Superior. Exactamente, es vocal y no reúne o no reunió en su momento para la designación, ¿cierto?, todo lo que pide
justamente la legalidad. Sí, creo que tendría que Haber ejercer en ejercido acá, principio. haber ejercido aquí en la provincia de Santa Cruz como abogado, Claro. y no lo hizo, Ujú. y no lo hizo. Por eso que en su momento se cuestionó y demás, pero viste que el tiempo pasa y la gente se olvida, pero esto fue parte del cuestionamiento que hubo ayer Sí, en la reunión también. de hecho ¿no? pasó, digo, Fernando Basanta fue en la primera gestión de Alicia, ministro de Gobierno, si no me equivoco, y ya en la segunda fue que se integró al Tribunal Superior de Justicia. Ajá, exactamente. Bueno, reiteramos, 15 51 60 51, 51 60 51, qué lindo número, 51 el serrucho, para jugarle hoy. El serrucho, anotalo, Brian. Saludos a Zulma Neira, no sé si es la intendenta de Los Antiguos, pero dice buena jornada para todos por allá. Liliana Estrada también dice buen martes, Julián Angelito, también abrazos para Claudio y Cari. Buen día, amiguitos. Dice Claudio González, y también anda Beto por ahí, que no saluda, pero está presente. Saludos a Caro, que nos está escuchando y también me manda un mensajito. Así que un abrazo para todos aquellos que se van sumando. Hoy es el Día del Trabajador y la trabajadora de televisión. Así que mandamos un gran un saludo abrazo. grande a Claudio. Bueno, Karina. Cari lo ha sido gran parte de su trayectoria. Saludos para Wilén, que el otro día estábamos charlando con ella, que fue trabajadora de Canal 9, para Charlie Balcea. Bueno, en realidad son un montón, si me pongo a nombrar a Marcelo Zacarías, a Luchito Acarili, por ejemplo, y se me van a olvidar algunos en el medio, pero un saludo para todos ellos. A la gente de los medios privados también, a Juan Carlos Silva, a Cristian y todo su equipo, que los cruzo todos los días por aquí y por allá y andan verdaderamente todo el día en la calle, así que un abrazo para ellos. Claro, la fecha tiene origen en el año 1958, cuando el Papa declaró a Santa Clara de Asís como la patrona de la televisión y de las telecomunicaciones. Mirá, claro, es una fecha bastante moderna porque, bueno, la televisión no era, o es bastante moderna, contemporánea. Claro, exactamente. Santa Clara de Asís. Así decís. es. Era un día, antaño, era un día feriado para los trabajadores de la televisión. No sé si hoy cumplirán el rol normalmente o eso se sigue respetando, no sé cómo será. Pero No, antes la se verdad tomaban que- el día. Claro, Antes, como el claro. trabajador vial, no lo sé, la verdad. Y hoy te es la el debo. día, este es un tema muy caro a mi sentimiento, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Vinilo. Mirá vos. El Día Internacional del Vinilo. ¿Cuál fue tu primer vinilo? Buen día. Traveling Bank de Creedence, qué pedazo Totalmente. de disco. Yo tenía había un 4 doble. años. Había un doble. Sí, Había ese un doble. mismo. ¡No! Yo tenía 4 años y ponía Traveling Bank, que era el tema, Qué y era bueno, como, banda viajera. sacudió la melena así Tremendo, rubia tremendo. en el pasillo de mi casa, mi mamá se acordó toda la vida de eso. Ajá. Yo estaba haciendo servicio militar, me acuerdo, año 90, y había una disquería acá en la avenida San Martín, esquina Kirchner. Barbería se llamaba la disquería. Ajá. Y tenía unos discos impresionantes. Allí me compré un disco de AC/DC, me acuerdo, año 90. Tremendo, lo conservo todavía. Mirá. Mi primer vinilo. ¿Tenés tocadisco, digamos? Sí, tengo. Qué tengo. bien. Hay pibes que no saben cómo es la mecánica del tocadisco, ¿eh? No, olvídate, yo si me lo das, te digo ponelo vos porque lo voy a romper. Es más, yo cuando empecé a trabajar en la radio, todavía había un equipo que reproducía simples, que era el disco que traía una sola pista, Claro, a 45 revoluciones por minuto. claro. Y tenías uno más viejo, más antiguo, que era un disco de pasta, que reproducía a 78 RPM. Mirá. Y va volando. Y eso, el disco, o sea, lo reproducía y el disco tenía que estar a esa velocidad porque si no quedaba como lento o muy rápido. Exactamente. Y había que buscarle en el surco, por decirlo de alguna manera, Sí. había que buscarle la punta al tema, ¿cierto? Eso lo hacía el operador, Claro, que se encargaba de chequearlo primero, dejarlo en punta, claro. como pasaba con el cassette en su momento, que era más difícil, ¿no? Sí, pero de ahí nacen los DJ también, ¿no? Porque probando con dos bandejas iban buscando... Pinchando discos. Mixeando, exactamente. Pinchando Mirá discos. vos, qué día. Bueno, después te vas a pasar unos discos, Brian, ¿te vas a poner algo del tocadisco? Ojalá te viéramos. Decíamos, vamos a hablar con la intendenta de Gobernador Gregores, Karina Bozzo, y también con Pablo Coronel de ADOSAC en la mañana de este martes 12 de agosto.
¿Qué cuenta el diario Nuevo Día en la portada principal? La justicia le ordenó entregar a Lázaro Báez bienes por más de 54 millones de dólares. ¿Cómo te quedó el ojo? Vos que estabas hablando recién de cuánto gana, acá hay otra cifra más onerosa. 440 inmuebles, 972 vehículos y activos en Suiza y Bahamas, además de otros bienes que también entran dentro de justamente el erario del otrora empresario de la construcción y anteriormente también trabajador bancario, Lázaro Báez. Dice, alguien mandó un mensaje, no se identifica, y dice, un juez cobra alrededor de 13 millones de 13 millones de pesos. Pegó en el palo, pegó en el palo. Anduvo cerca. Pegó en el palo, señor. Sí. O una señora. Bueno, no sé. estamos cabeza a cabeza, no tengo nada que envidiarle. Pegó en el Brian. palo. Pesos. Pegó en el palo. Aunque Con no el lo vea. aguinaldo de todos nosotros y demás, capaz que lo alcanzamos. Mirá, vos andas cerca, bien, andan Claro, bien los muchachos. no, está bien enterado y está bien informado. Pegó en el palo, le faltó un numerito más. Debe ser juez, capaz, el que mandó. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Ya después te contamos la posta, después, porque este fue un tema que se charló y hay pelos y señales al respecto. No es que uno habla por hablar a boca de jarro. Bueno, de hecho, una de las notas principales del diario también tiene que ver con esta propuesta que justamente habla Ángel, que se presentó en la propia Comisión de Asuntos Constitucionales y que pretende justamente ampliar el Tribunal Superior de Justicia. Y allí Eloy Echazú, que es parte de quienes rechazan, digamos, esta propuesta del bloque opositor, hizo una cuenta de cuánto esto le costaría al Estado, básicamente, en términos económicos. Claro. Echazú cuestionó la medida concretamente, ¿cierto? Pero se olvida que cuando hubo que votar a los otros jueces, él también levantó la mano. O sea, cuando se trata de los otros, cuestionamos. Pero cuando es de nosotros, no, que vaya nomás, que pase. Claro. ¿Viste cómo son las cosas, no? Es político, todo político. Claro, todos tienen un muertito en el placar, ¿eh? Hablemos como son las cosas, hablemos en serio. Hay muchos que tienen un muertito en el placar. Hoy por hoy son los paladines del cuestionamiento y demás, pero fueron los que votaron antes también a varios de los que hoy integran el Superior Tribunal de Justicia, ¿cierto? Porque eso lo tiene que, evidentemente, convalidar el Poder Legislativo. Exacto. De hecho, si no me equivoco, también la doctora Fernández ingresó en ese mismo periodo. Exacto. Me está mandando una explicación. Deme un segundo, señora Carolina. Me está mandando... está discutiendo con nosotros, está debatiendo con nosotros, pero es un mensaje enorme. Así que deme un ratito, después lo vamos a estar chequeando, doña Carolina de las Mercedes. Está del otro lado de la línea la intendenta de Gobernador Gregores, Karina Bozzo, a quien ya saludamos en esta mañana. A propósito, como les decía, de la inauguración del albergue en esa localidad que se dará hoy y que además esto permitirá que también se desarrolle una de las instancias de los selectivos de los Juegos Evita en categoría sub-15, así que imaginamos, como el otro día ya también estuvimos charlando con el intendente de Puerto Deseado y como cada obra que se inaugura será una buena noticia y obviamente para la gestión aún más. Intendenta Bozzo, ¿cómo le va? Buen día, de este lado saludándola Ángel y Julián, los buenos días para usted y para la comunidad de Gregores. Buenos días, Julián y Ángel, ¿cómo están? Y buen día a toda la audiencia. Muy bien, por suerte, por aquí. Usted, imagino, con un martes especial, ¿no? Una jornada en la que se inaugurará una obra pública dentro de esta gestión joven, ¿no? Que usted está desarrollando, la primera como intendenta. Debe ser un día especial, ¿no? Con una motivación, con un ánimo más festivo, si se quiere. Sí, la verdad que estamos felices. La verdad que estamos felices porque bueno, de esto se trata. La verdad que ojalá tuviésemos muchas más de estas noticias cotidianas, porque la verdad que bueno, creo que esto habla de las respuestas que le podemos dar a la gente. Así que la verdad que estamos muy contentos por eso. Bueno, justamente la obra es un albergue municipal.
¿sí? Lo que implica para nosotros, porque la verdad que nosotros tenemos una demanda importante de cada uno de los sectores, no solo del municipio, sino también la demanda que tenemos de distintas comisiones, de los clubes, y eso habla bueno, de las actividades que se realizan, del trabajo bueno, que cada una de estas organizaciones generan, no solo los fines de semana, sino también durante la semana. Así que la verdad que también es importante eso, porque eso hace también que la gente nos visite, que podamos tener un lugar para poder hospedarlos y darle alojamiento no solo a los niños, sino a los adolescentes, a los adultos mayores que también nos visitan. Porque bueno, en este caso va a ser justamente que vamos a recepcionar a deportistas, pero bueno, tenemos muchas actividades culturales, sociales, así que la verdad que estamos muy felices de hoy poder inaugurar esta obra. Esa era una cancha de bocha antes, ¿cierto, Karina? Sí, 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 la verdad que eso fue una cancha de bochas que hace muchos años que no se utilizaba, pero no solo que no se utilizaba, sino que la verdad que un lugar que se estaba deteriorando, que se había inundado, que se inundaba, tenía problemas y la verdad que ya era una pileta de agua estancada en ese lugar. La verdad que sí, por eso, bueno, buscamos la forma de poder darle un uso antes de que, bueno, de que todo ese edificio se deteriore más y bueno, después sea más difícil poder reconstruir algo que la verdad que bueno, que hoy nos dé la posibilidad de poder hoy tener un albergue en ese lugar, ¿no? Ujú. Además, digo, el deporte siempre es una buena excusa. Sé que hay mucha gente allí en Gobernador Gregores que trabaja mucho. El ámbito del futsal, por ejemplo, lo conozco bastante y sé que permanentemente están trabajando ellos con no solo el deporte local, sino a nivel regional, siempre generando torneos, invitando a que equipos visiten la localidad. Y eso de alguna manera es una de las tantas vidrieras que se abre, ¿no? Para quien no conoce, sobre todo en el caso usted decía de jóvenes, de adolescentes, que también tienen esa posibilidad quizá de salir de viaje que no tengan en otra ocasión y visitar, en este caso, la ciudad. Sí, totalmente. La verdad que Gregores se caracteriza mucho por toda esta participación en cuanto a lo deportivo. La verdad que hace muchos años bueno, que se destacan, que tenemos muy buenos resultados en varias de las disciplinas deportivas, así que la verdad que eso es bueno, por eso también creemos que es importante que nos visiten, que las actividades se generen desde nuestro lugar, desde Gregores, y bueno, como te decía recién, vemos que también hay mucha actividad en cuanto al adulto mayor. Hoy tenemos Newcom, que la verdad que también tenemos varios equipos que participan mucho, que salen y que recepcionan también gente de nuestra localidad. Así que creo que por eso me parece que es importante y la verdad que, como siempre decimos, que la gente pueda estar ocupada en estas actividades y para nosotros la verdad que eso es buenísimo. Ujú. Siempre decimos que más allá de una competencia, lo importante es que puedan disfrutar, que puedan compartir, que se puedan hacer de amigos. Y la verdad que si eso se cumple, creo que el objetivo, Sí. la verdad que ya lo tenemos y sí, ya está cumplido. Así que por eso me parece que tenemos que hacer el hincapié en estas cuestiones y en estos lugares, que es como vos decís, la verdad que también abre una ventana, visibiliza, nos hace que podamos, que la gente pueda conocernos, qué es lo que tenemos. Por eso también estamos trabajando mucho en darle valor a cada uno de los recursos que tenemos en nuestra localidad, Ujú. porque también nos parece importante esto de cuando recepcionamos a quienes nos visitan, poder decirle, bueno, estos Gregores, esto tenemos. Así que la verdad que me parece que todo forma parte de este todo que nosotros, por el cual estamos trabajando para, bueno, para poder visibilizar nuestra localidad, ¿no? Ajá. Yo en diciembre del año pasado estaba por viajar justamente en ese mes para Gobernador Gregores, que fue cuando se inundó la localidad de tal manera. Yo particularmente no tenía un registro de semejante cantidad de agua caída, ¿cierto? Una serie de situaciones que se dieron allí, donde hubo que evacuar viviendas. La pregunta tiene que ver concretamente, Intendenta, ¿se hicieron obras hídricas para tratar de evitar que esto no vuelva a pasar?
Ay, la verdad que ya me había olvidado y me hiciste recordar. Ajá. No, mentira. La verdad que no, la verdad que fue un momento duro, la verdad que muy duro para nosotros, porque fue justo un 31 de diciembre, Claro. que nos encontró comenzando el año con mucha gente, bueno, que tuvimos que evacuar. No, la verdad que fue tremendo, la verdad que fue muy duro el momento, porque si bien son cuestiones climáticas, o sea, de la naturaleza, la verdad que escapaba a cualquier situación o bueno, o en este caso, respuestas que pudiéramos dar en el momento. La verdad que si bien nosotros en el invierno tuvimos un invierno durísimo con el tema de la nieve, yo creo que esto fue peor porque la verdad que lo que nosotros notábamos que el agua no hay con qué pararlo. Llovió un día entero, más de un día, y la verdad que cualquier cosa que quisiéramos hacer era poco. Así que bueno, siempre decimos que estas cosas nos tienen que servir para prepararnos, para obviamente por cualquier otra emergencia, cualquier otra eventualidad de este tipo que tiene que ver con la naturaleza, estemos preparados. La verdad que sí, que venimos realizando trabajos con recursos hídricos, bueno, con el Consejo Agrario, con Vialidad, venimos realizando trabajos, de hecho se han hecho trabajos en cada uno de los canales, en desagües, obviamente que queda un montón por hacer, porque la verdad que es un trabajo eh, grande, un trabajo enorme el que hay que hacer. También hay que hacer un trabajo bastante importante en el río. Hace muchos años que no se trabaja en cuestiones que tienen que ver con el río, desde su limpieza hasta distintas trabajos que se tienen que realizar bueno, para este tipo de eventualidades climáticas que nos puedan surgir. Pero bueno, sí estamos trabajando en eso. Obviamente que todo lleva también tiempo, y algo también que nos pasa hoy en la localidad es que cambió mucho el clima. La verdad que Grigores era un lugar que era muy seco, que había mucho viento, y hoy la verdad, de hecho, hoy a la mañana, hace un ratito estaba lloviendo. La verdad que llueve casi, no sé, pero cada 10 días, todas las semanas, algo de agua, algunas gotas caen. Y era algo no sucedía en nuestra localidad. Así que la verdad que, bueno, también en esas cosas, antes uno disfrutaba, la verdad que llovía y decía, ay, qué lindo un domingo en casa con lluvia. La verdad que hoy ya no me pasa. Ujú. La verdad que ya no me pasa porque seguimos, obviamente, estamos trabajando, pero tenemos problemas con las calles, obviamente, estamos trabajando en cada uno en los desagües pluviales, se están haciendo obras, pero bueno, obviamente todo lleva su tiempo, así que, pero bueno, es algo en el que estamos trabajando en conjunto con las instituciones provinciales. Estamos hablando con Karina Bozzo, intendenta de Gobernador Gregores, y yo, volviendo a la inauguración de hoy, le quería preguntar si el desarrollo de la misma lo hizo con fondos propios, tuvo un acompañamiento de entes gubernamentales a nivel provincial. ¿Cómo fue este desarrollo? La verdad que sí, obviamente, si esto es una obra de provincia, obviamente que es gestionada por este municipio, pero bueno, cada una de las localidades, obviamente que planteamos las necesidades, que de hecho, bueno, hay muchas, y muchas obviamente que están en agenda, los proyectos están presentados. De hecho, también tenemos una obra que ya la culminamos también de gas, que también me parece súper importante mencionarla también. El tema es que, como decimos, y la verdad que me hago eco de la palabra del gobernador de esto, y me parece que es importante que las obras empiecen y se terminen. La verdad que yo tampoco soy partidaria de que las obras tengamos que estar inaugurándolas cuando le falta siempre algo para que se termine. La verdad, yo no soy partidaria de eso, porque si no, si nos remitimos a muchas de las obras que nosotros tenemos en nuestra localidad que se han inaugurado, y de hecho tenemos un gimnasio, una escuela agropecuaria inaugurado hace más de 2 años, casi 3, sin poder utilizarlo. Entonces, la verdad, no soy partidario de esas cosas, y esto visibiliza el compromiso de este gobierno provincial, en el caso de Gregores, pero así también en distintas localidades, estas obras que, bueno, que visibilizan el compromiso, y una obra que está terminada y que hoy nosotros le podemos dar lugar a las delegaciones que nos están visitando para que puedan hacer uso de ese albergue. Así que me parece que es importante, y obviamente esto es una obra que está ejecutada por el gobierno provincial. Ajá. Yo le iba a preguntar, intendenta, en su momento fue un golpe durísimo para la localidad, la partida de Triton, de la minera que se fue, y bueno, y no hubo un plan B. El gobierno que se fue antes que asumiera usted no tenía un plan B como para contener el día que llegase ese momento
laboralmente a la gente. Por eso tanta gente se fue de la localidad, ¿no? Yo quería decirle si las máquinas de la empresa Fomicruz siguen dándole trabajo a la gente en el corte de pórfidos. No sé si viste, Julián, el frente del municipio de Gobernador Gregores, qué bellísimo, qué bonito. Es toda piedra, todo pórfido de la zona. Sí. Y en su momento Fomicruz había dejado las máquinas en la localidad y empleaba a la gente de la localidad realizando este trabajo. ¿Eso se sigue haciendo? Mira, la verdad que nosotros heredamos una empresa minera en su proceso de cierre. Claro. La verdad que el impacto que tuvimos con eso fue grandísimo, obviamente, porque yo siempre digo que no solo es el impacto de la persona que estaba trabajando, sino de todo el impacto que tiene al margen de lo económico, lo cultural, lo social, y a quienes también trabajaban dependiendo de esa persona que también estaba en la empresa. La verdad que fue un impacto importante y lo heredamos nosotros. Por lo cual, bueno, obviamente que hubo que trabajar mucho con eso. Si bien hay gente que sí se reubicó en otros lugares, la verdad que todavía seguimos teniendo gente desocupada en cuanto a empleados que fueron ex mineros, ¿no? Y bueno, con el tema de Fomicruz también es un tema porque, bueno, también era una empresa que hace muchos años que estaba en la localidad y que sí, por ahí estaba limitado en cuanto al trabajo que estaban realizando, pero sé que hoy hay una reactivación, sí, que hoy está pensado ese proyecto desde en este caso, desde donde está ubicada, desde donde se retiran, en este caso el pórfido, así que la verdad que la gente que estaba trabajando en Fomicruz hoy sigue en la empresa, pero bueno, con esta nueva reestructuración que se está haciendo justamente desde Fomicruz, ¿no? Intendenta, por último, yo le quiero preguntar esta es una semana importante respecto de lo electoral, para lo que venga, ¿no? En la elección de medio término. Usted, de tradición radical, se integró a la Alianza de Por Santa Cruz, en la cual permanece. Y de hecho, en la foto de confirmación o de reconfirmación de esta alianza de gobierno, su secretaria de gobierno, Padrón, Marcela Padrón, estuvo integrando allí ese encuentro con gente de Ser Santa Cruz, de Encuentro Ciudadano. Y aprovecho para preguntarle, ¿no? Por la discusión que se da respecto de, no hablando de nombres propios, sino de la necesidad de, en el caso de ustedes como oficialismo, fortalecer la propuesta y poder volver a llevar legisladores al Congreso Nacional. Sí, la verdad que bueno, obviamente que son cuestiones partidarias, cuestiones que, bueno, que obviamente marcan situaciones bueno, que yo creo y soy una convencida que son discusiones que se tienen que dar puertas adentro dentro de un partido. Cada uno tendrá sus razones y uno es súper respetuoso en cuanto a esto de poder estar de acuerdo en formar un frente o no, en seguir siendo parte de este frente por ser, en el cual la verdad que nosotros estamos convencidos y yo volvería, de hecho, lo ratificamos en la convención y de hecho por mayoría en la convención se decidió de designar a las personas que decidieran para poder seguir formando parte de este frente. La verdad que nosotros decimos que nosotros estamos en estos lugares, yo no dejo de ser radical por formar parte del Frente del Ser, todo lo contrario, mis principios son clarísimos y creo que con eso uno predica con el ejemplo. La verdad que nosotros necesitábamos darle respuesta a la gente y creo que de eso se trata. A la gente no le interesa todo el circo que se forma a raíz de las diferencias que podamos tener. Creo que la gente está necesitando que nosotros le demos respuestas y creo que en eso tenemos que estar enfocados. Más allá después de las decisiones que nosotros tomemos o de los candidatos que sean los que los próximos a estas elecciones, creo que me parece que, y de hecho nosotros creo que los que estamos en estos lugares estamos muy enfocados al trabajo que tenemos cotidiano y la verdad que creo que se tiene que tomar con mucha más responsabilidad y con mucho más seriedad a la hora de ver cómo tratamos estos temas, ¿no? La verdad que la gente está preocupada por otras cosas. Está preocupada por otras cosas y la verdad que me parece que es poco serio cómo se está tomando a veces este tipo de decisiones, ¿sí? La verdad que cuando uno está en la política sabe que siempre hay internas y me parece que más allá de las diferencias es eso, es política y la verdad que bueno, creo que hay que ser en esto, hay que dar un mensaje claro a la gente y la sociedad necesita que nosotros seamos claros con algunas cuestiones porque la verdad que estamos pasando por una situación complicada, hay gente que la está pasando muy mal,
Y la verdad que si vos me preguntás a mí, y estoy muy enfocada en eso. Y esto no quiere decir que obviamente uno no se interese, porque la verdad que uno está en esto y la verdad que participa de estas elecciones, ¿no? Pero creo que bueno, que los mensajes tienen que ser de otra forma. La verdad que sinceramente hay cosas que no las comparto, comparto, así que uno trata de participar lo justo y lo necesario, pero siempre dando este mensaje que la verdad que tenemos que ser un poco más serios, porque la gente nos demanda eso, nos demanda que necesita respuestas y en eso tenemos que estar enfocados. Ujú. De hecho, digamos, ratificando esto que usted dice, la baja participación en las elecciones que se han dado hasta ahora, ¿no? Dan la pauta de que por ahí la gente hoy está un poco cansada y hastiada, ¿no? Particularmente de las elecciones y de los políticos que están exhibiéndose en ellas, ¿no? Como no hay una esperanza de un cambio significativo, aunque obviamente desde el mundo de la política al que usted pertenece hay que llamar a la participación porque es lo que hace al enriquecimiento de nuestra democracia, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la gente igual está descreída de todos nosotros, porque yo no dejo de ser una persona política, o sea, que participa en esto. La verdad que nosotros tenemos que estar acá tratando de mostrar a la gente que somos diferentes, que la verdad que queremos trabajar para poder dar respuestas. Por eso creo que también desde los lugares que nos tocan tenemos que demostrar que queremos trabajar con transparencia, que verdaderamente que el objetivo nuestro es hacer algo por cada una de nuestras localidades. Creo que ese es el camino. Creo que el resto me parece que es todo un circo, que es todo un show y la verdad que la gente no se merece eso. Porque la verdad que si la gente no está creyendo en los partidos políticos, y porque la verdad que eso es responsabilidad nuestra. Nosotros generamos bueno, que la gente opine esas cosas. Así que me parece que tenemos que enfocarnos en otras cuestiones y dejar un poco de lado toda esta cosa, todos estos shows que la verdad que se generan, y la verdad que no soy partidaria, pero bueno, cada uno se maneja, cada uno es responsable de sus actos, pero la verdad que tenemos que pensar de otra forma. Me parece que este no es el camino. Intendente Taboso, felicitaciones por la inauguración del día de hoy. Esperemos que sea una jornada emotiva. Viene siendo, también sé que cumplió 99 años el secundario 18, que es un lugar significativo. Ahí he ido a jugar algunos torneos de fútbol de salón, así que ha sido también el lugar de encuentro con varios conocidos de allí de Gregores. Y bueno, esta inauguración del día de hoy que todavía fortalece la infraestructura y brinda más posibilidades también a la localidad, así que la saludamos y a través de usted también a toda la ciudad. Bueno, no, la verdad que gracias a ustedes, también por este intermedio también saludar a Claudia y a Karina también, así que la verdad que no, siempre agradecidos por darnos este espacio y también dar a conocer todo lo que está sucediendo también en las localidades del interior y en este caso a nuestra localidad. Así que la verdad que sí, hoy la verdad que es un día de felicidad para nosotros, así que bueno, y esperemos tener muchos de estos días. Así que muchas gracias. Un abrazo saludo grande. afectuoso para todos. Que tenga un buen día. Karina Bozo, Gracias. intendenta de Gobernador Gregores, dialogaba con nosotros. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. Vamos a actualizar los datos del tiempo en la ciudad, ¿te parece, Por Juli? favor, Dale, ¿cómo está el que clima? está saliendo el sol Sí, es lentamente. Y se está despejando por lo que veo. Sí, de hecho, cuando yo llegué a la radio, eso te iba a decir. Cuando salí de mi casa, a eso de las 4:10. No, mentira, hoy me levanté más tarde. Hoy no fui a entrenar, salí a las 7 y alguito de mi casa, estaba nublado, veía la luna y estaba detrás de las nubes. Y cuando ya estábamos llegando acá a la radio, chequeé de vuelta hacia el oeste y ya estaba despejada la luna. Sí, mira vos, después, en algún momento, no hoy, en algún momento me vas a comentar porque vos lo viste. A mí me resultó por momentos algo raro, curioso, ¿no? Pero, ¿sabe la gente en Río Gallegos que hay personas que se levantan a las 4:30 de la mañana para ir al gimnasio? Sí. Dicen los médicos que el mejor horario para hacer gimnasia es ese, entre las 4 y las 6 de la mañana. Mirá, yo voy a las 6. Hay gente que va a las 5. ¿Viste? Hay gente que va a las 5 y mi amigo, el profe, el Chacho, se levanta a las 4 todos los días. Qué relojito. Pero no, el tema es que se acuesta a las
10 de la 7:30, 8 de la noche. Claro, duerme 8 Una horas. rutina, y además que es una persona súper estricta. Vos le decís, te tenés que levantar a tal hora, te tenés que acostar, listo. bueno. Y él así, como Qué bueno, qué disciplina. militar tiene. Tremendo, la verdad. Pero sépalo que hay gente que se levanta muy tempranito para el gimnasio. Sí. Yo lo felicito. Gracias. Lo felicito. Yo me estoy realmente. con el gemelo Pronto me sumo, contracturado, así que, bueno. Pronto me sumo, la verdad. Esperamos, está encima bueno. queda en zona de tu casa, así Sí, que claro, te esperamos. claro, Yo soy promotor del lugar, estoy becado, pero mi obligación es decirle Bien. a la gente, vengan a RC, Claro, súmense sí, a sí. RC y lo voy logrando. Muy bien. Por eso muy se bien. me renueva la beca. Bien, vamos todavía. 1 grado centígrado la temperatura en Río Gallegos y alrededores a esta hora, con la humedad del 80%, bien arriba, el viento a 23 kilómetros en la hora. ¿Te diste cuenta una cosa? No lo llames. ¿Pero te diste cuenta cuánto hace que no tenemos viento? No, ¿Viste? sí, déjalo. No lo llame. Igual después de un par de gotas me sirve una tarde de viento para que seque. Sí. Y sí, porque yo vivo en calle de tierra. Es verdad. Haceme acordar que en algún momento lo tratemos esta semana, cómo se ha roto la ciudad. La cantidad de pozos que hay en la ciudad. Yo digo, las autoridades municipales no transitan Sapiola, no transitan. Imagínate los barrios alejados de la ciudad, esas calles que tienen tierra, Sí. los pozazos que hay. La verdad, Sí. urge, está bien, es cierto que las autoridades no activan a veces porque estamos todavía en invierno y supuestamente ese trabajo se realiza en primavera. Pero el clima lo está permitiendo ahora. Sí, no, de hecho hay algunas calles que están perfilando. Por mi barrio yo tengo la fortuna de que alguien vive, o el dueño de las máquinas o alguien, porque siempre pasan. Pero sí sé que en algunos otros lugares, bueno, sobre todo las arterias troncales, Sí. pienso en la 38 allá que conecta a Bicentenario, Santa Cruz, Ujú. en Los Sauces, es una avenida, vamos a decir, muy larga, pero muy transitada, que siempre necesita perfilado. La continuidad de la 22 entre la 22, circunvalación y la sí, 13 sí. también. De noche, una boca de lobo. No Sí. se ve nada. Sí. No se ve nada, Y la parte asfaltada, bueno, el otro día asistimos el domingo a Sí. un accidente, pero también ahí hay que circular con precaución. Claro. Y el tramo de la ruta 3, entre el autódromo, ¿cierto? Y la zona de los frigoríficos, el tránsito que Sí. tiene en algunos horarios es realmente es importante. Por eso digo, me parece que es cierto que volvemos a caer en esa historia que es jurisdicción de Vialidad Nacional, Vialidad que es Nacional, jurisdicción de... sí. Pero ya bueno, quedó en el medio de la ciudad. Ahí tenemos Exacto, barrios, Procrear, exacto. Municipal, René Favaloro, Los Sauces Es y verdad. los Bicentenarios es verdad. que necesitan que haya derivadores, luz y los derivadores, digo, para tener una buena accesibilidad, Sí. porque si no vos venís en dirección norte-sur, es decir, como yendo de acá para allá, Sí. del centro para aquellos lados, y tenés que cruzarte la ruta. Y además, por ejemplo, en el Gauchito Gil, que es acá nomás, pasando la Laguna Ortiz, para entrar a la ruta, los autos que vienen por la 22 se ponen uno al lado del otro. Entonces Es uno verdad. sabe si va a pasar el primero, el segundo, el tercero. Un Es como peligro, que es verdad. el más corajudo se manda. Y no hay luz, además. Y es una zona de cuando vos venís de Chimenay, que es una zona de descenso. O sea que vos te los encontrás cuando están a punto de pasar. Claro, En ese lugar, en la 22. Y encima tenés la 22 y los que vienen del barrio municipal, que también vienen de una bajada. Claro, Así claro. que es peligroso. Sí. Bueno, no vamos a decir afortunadamente porque cada tanto hay accidentes Sí, ahí, pero no hay o no se registran la cantidad de accidentes que podría haber por la gran densidad de tráfico que hay y por las malas condiciones de transitabilidad. Ponele, sumale a esto que hay autos que vienen sin luces, Sí. vienen como pueden y todavía generan un riesgo mayor. Sí, hay que tener mucho cuidado. Saludos para Sabri, de Calafate, nos está mirando, me mandaba una captura de nuestra, me mandan una foto nuestra. Buenos días, el intendente vive en tu barrio, dice Miguel. Y bueno, somos gente así, no cualquiera. Bueno, pero yo ando en un auto más, no ando en una 4x4. Si anduviera en una 4x4, todo bien. No sé qué, dice Miguel, manda el saludo. Sí, somos vecinos, somos la gente KT es así. Tendría que decir el barrio por ahí, porque para... No voy a decir mi barrio porque... No digo de Miguel que manda el mensaje para No, que... pero creo que Miguel es de San Julián, ¿o no?
Ah, no sabía. No, Pero bueno, lo hice en broma, entonces, claro. No, debe saber igual. Ajá. Bueno, ¿qué decirte? Ayer salió un informe, no alcanzamos a leerlo, en un diario nacional que dice que el 78% de las causas de los accidentes de tránsito es por... Celular. El celular, muy bien. ¿El cuánto? Bravo, 78,5%. Sí. Por De celular. hecho, el otro día atropellé a alguien y era porque... Che, segunda causa de accidentes de tránsito más frecuente en Argentina. ¿La primera es el celular? El celular. La segunda... No sé, che. La falta de conocimiento, ¿quién tiene que pasar? ¿Él o yo? ¿El de la derecha o el de acá? En la entrada de la rotonda, ¿quién tiene el paso? ¿El que entra a la rotonda o que viene circulando por la rotonda? El no saber quién tiene la prioridad de paso. Bueno, pero tenés... Segunda. Si ya tenés una licencia deberías saberlo, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan. Conducir no es lo mismo que manejar, dice la ley. Estas cosas pasan. Bueno, deberían saber que pasa el de la derecha, que el de la rotonda circula. Ajá. Yo por la duda toco el freno. Por más que sé que me corresponde a mí, que el cartel dice se da el paso, yo toco el freno. Sí, claramente. Yo peino el freno. Sí, porque de nada sirve después tener razón. Ya cuando chocaste, tener razón no sirve de nada. Un dolor de cabeza hoy. Sí, pero la gente anda loca, anda impertinente manejando. Acá ayer me pasó que estuve 40 minutos esperando a una señora, imagínate, tenía su auto estacionado acá en la puerta de la radio, en horario de salida de colegio. Se tomó un taxi, la señora dejó su auto y se tomó un taxi y se fue. Porque hay una señora que se bajó, fue a buscar al nene, que todo bien con el nene, yo no tengo problema con los nenes. Ajá. El problema son los grandes. Claro. Se fue, se puso a charlar en la puerta del colegio con otra señora, y eran dos las del auto. Dos, no sé si eran madre e hija o qué. Eran dos las del auto que habían ido a buscar el pie. Las dos se bajaron, las dos se quedaron charlando en la puerta. 40 minutos después viene y le digo, señora, todo bien, le digo que usted se tome el tiempo que quiera, pero no deje el auto, dejó el auto atravesado atrás de otros autos e impidiéndome el acceso al estacionamiento a mí. Bueno, pero no sé qué me empezó a gritar. Yo te digo, bueno, ¿te acordás que te terminas amargando? Sí. Sí. Pero si vos tenés una urgencia, o sea, hay que tratar de evitar, y en esto tienen que ver muchas las autoridades, hay que tratar de evitar que nos terminemos convirtiendo, como en otros lugares del país, donde cada uno hace lo que se le ocurre sin respetar a los demás. O sea, y la ley es la del más fuerte. Exacto. Arreglate vos como puedas. Yo estaciono acá y me importa un comino. Sí. Yo te digo, yo no sé si es una cuestión cultural. Habría que preguntárselo a algún especialista, a algún profesional. Acá estoy. Yo, mis hijos ya están grandes, pero me acuerdo que yo llevaba a mis hijos a la escuela 78, cuando eran chiquitos. 78, ahí en la Costanera, Comodoro Pi. Comodoro Pi, un despelote del colegio para atrás. Y el pobre hombre, lo digo cariñosamente, que viene a trabajar, que no tiene nada que ver con los chicos de la escuela y qué sé yo, y con el padre que quiere bajarlo en la puerta de la escuela. ¿Por qué tiene que comerse esa cola y empezar a los bocinazos y todo el mundo? El otro día sin querer me metí y digo, che, mis hijos ya tienen 23 años, va a cumplir más grande. Yo lo traía cuando era chiquito y esto sigue pasando. O sea que no aprendemos más. No. Eso de... Pero aparte, como si la bocina fuera mágica, ¿viste? Enseguida, Pepe. Claro, acá en el Salesiano, acá en el Colegio Salesiano, el Colegio Salesiano. Siguen haciendo lo que se les da la gana. Yo el otro día cuando fui a hacer el móvil, tenía mi vehículo estacionado acá en la dársena. Claro. No pude salir para atrás, o sea, no podía meter reversa porque había una mujer que estaba estacionada dejando a su hijo. Déjalo una cuadra, vení caminando de la mano, que el nene va a aprender que estas cosas aprenden los chicos. Nosotros somos los que estamos haciendo daño a nuestros pibes con el comportamiento y con las estupideces que hacemos a veces. Es una cosa, ¿cómo puede ser? Acá en Zapiola siguen estacionando doble fila frente al colegio privado ahí. Doble fila, y aparte te ponen la doble fila de los dos lados, o sea que ya tenés cuádruple fila. Juli, los inspectores de tránsito pasan por ahí y no le dicen nada. Entonces, no es así. También pasa que la impertinencia de la gente hace que el inspector de tránsito ya ni te llame la atención porque es como, pipi, caballero, pero no ves que estoy bajando al pibe, que no sé qué. Totalmente. ¿Cómo? Pará, Totalmente. hermano. Y a ese irresponsable que se baja y deja el vehículo con balizas en doble fila, a ese hay que secuestrárselo y meterle una multa, pero marca. Hay que meterlo preso. Pero en serio, pues, ese es el peor destrato con el resto de la sociedad. Igual, es un mal vecino. El que lleva al pibe a la escuela, incluso está perdonado al lado del siguiente sujeto que te diré.
Dice Cristian, le mando un saludo. Evitar Sapiola y Fañano entre las 16:30 y las 18:30. Sí, Totalmente. Sí, un despelote. Se lo recomendamos. Y si no, pase en el monopatín. Pero el mayor. A ver. Quiero encontrar un calificativo. Vecino. Voy a seguir utilizando el término impertinente para no decir otra palabra. Hasta que te quedes a la reunión de padres, si querés completa y dejarlo en doble fila. Pero si vos haces eso para bajarte a buscar unos sanguchitos, vos, yo no. Vos, Brian, a vos también te cabe esto. Sí. Eso no dije pelotudo, pero bueno. Pero esto pasa, lamentablemente pasa y lo ves en el centro, lo ves, bueno. Esto es muy de capitalino y bueno, se están escuchando nuestros amigos en Perito Moreno, en Gregorio, y van a decir, esos problemas los tienen ustedes, nosotros no los tenemos. Hay lugares en el interior de la provincia de Santa Cruz donde algún intendente creyó que iba a sumar votos colocando semáforos. Y en el interior de la provincia hay localidades donde el único que está esperando el semáforo sos vos. Claro, o sea, ¿es cierto? ¿A quién se le ocurrió? Esas cosas que vos decís, el único que está parado en el semáforo sos vos, no hay nadie más. Pero claro, el intendente en su momento dijo, no, nuestra ciudad va a ser más importante arreglar las calles mejor, ponerle un poco de onda a otras cosas que necesita la gente, servicios, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto que te digo, yo lo veo en Perito Moreno, lo veo en Gregores y en otros lugares donde en el semáforo está solo vos, Juli, no hay nadie más, pero tenés que esperar la luz. Bueno, pero si sacás el semáforo y chocan, van a decir, yo estaba acostumbrado al semáforo. Lo digo cariñosamente, porque son localidades que yo quiero mucho, que yo admiro mucho, la verdad, y que son lugares donde se puede vivir tranquilo, no con digamos, las pulsaciones al límite, como pasa en la ciudad de la furia acá en Río Gallegos, en determinados momentos. Igual, sí, en determinados momentos, porque después es todo amor y paz. Vendrá un porteño, como nuestro compañero Rodri, va a decir... Ustedes no tienen problemas de tránsito, muchachos. Problemas de tránsito hay en ciudades grandes, pero bueno, puede ser. Acá hay problemas de tránsito. Acá tenemos un radio de, no sé, 6 cuadras en el IPEI, Salesiano, Lado Cat, Escuela 1, Jardín 1, que se arma un quilombo a las 9 de la mañana. Pará. Al mediodía. ¿Y a las 5 de la tarde? Brian, poneme redoblante que esta es monumental. Esta es monumental. Poneme redoblante, esta es monumental. Cerca del mediodía, entre las 11:30 y las 12 del mediodía. Calle Mariano Moreno, frente a las oficinas de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos. Totalmente. Hay un gimnasio ahí enfrente. Es el ingreso del Poplars. Todo el mundo en doble fila. Nadie dice nada. Una cosa, esa es monumental. Ahí sí. En la nariz de la Dirección de Tránsito. Si quiere recaudar tránsito, que ahí tiene... Too much. Porque son lindas camionetas y demás las que se estacionan. Too much, eso, ahí. Pero todos en doble fila frente a las oficinas de la Dirección de Tránsito. Too much. Me pongo loco. Nos enojamos, Brian, nos enojamos. Te pedimos disculpas por toda esta catarsis que estamos haciendo de martes a la mañana. Claro. Ahora vamos a salir y vamos a hacer un vivo cazando gente en doble fila. ¿Te parece? Acá un Volkswagen Gol verde. Claro, por patente. Favor. Y vamos a ir escrachando gente en vivo, en la calle. Quiero volver al tema... No hemos podido establecer el contacto con Pablo Coronel de ADOSAC, pero quiero volver al tema de justicia para que no nos quede inconcluso. Sí, y después tengo una mención que hacer antes de que nos retiremos. Una breve respuesta que tengo que dejar. Dale. Bueno, el Poder Legislativo de Santa Cruz ayer en reunión de comisión analizó el proyecto de ley, ¿cierto? Que eleva... de 5 a 9 el número de vocales que integran el Tribunal Superior de Justicia, ¿cierto? Sí. Esto está en tratamiento todavía. La iniciativa presentada por Adriana Nieto. Adriana Nieto es la abogada, ¿cierto? Exacto, que además, la doctora. Que integró además el gremio de los judiciales. Exacto, era la secretaria gremial de los judiciales. Exactamente, tiene un rodaje importante dentro de lo que es el área del sindicato de judiciales y también obviamente como ahora integrante del Poder Legislativo, ¿no? Yo los datos que estuve apuntando en base a lo que se mencionó ayer en esta reunión, primero y principal, un juez cobra alrededor de 14 millones de pesos. Sí. Primer detalle, ¿no? 14 millones de pesos es lo que cobra aproximadamente un juez aquí en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Un numerito.
Un numerito. Nadie dice que está bien o está mal. Habría que sacar la cuenta cuánto sueldo mínimo vital y móvil, pero sí deben ser como 16, 17, Claro. más o menos. Ten en cuenta que además están exentos de unas cargas impositivas que pagas vos, lo pago yo, lo paga todo el mundo, pero los jueces no. Sí. Esto también hay que decirlo, ¿no? 14 millones. Un asesor del juez, 8 palos. El escribiente, 5 palos. ¿Me seguís? Sí. Son todos los que tendrían que estar con el juez, con Sí. el vocal. ¿Cierto? Que van a elegir, si es que se elige. El costo mensual por los 9 vocales significa 127.560.000 por mes. ¿Cierto? Este número anualmente se eleva Sí, a 1.000 millones y qué sé yo, ¿viste? Ya es otro número. La pregunta es, concretamente, si este monto económico no sería más importante en otras áreas donde sí se está necesitando. Por ahí pasa. Sí, totalmente. Entendiendo que los recursos son finitos, como se dice habitualmente. En tal caso se podría destinar, como te digo, a la base del servicio de justicia, a la atención primaria, a las defensorías. Pero entiendo también que hay una disputa política en lo Claro. que es lo judicial. Es correcto. Que por eso es que pretendería el proyecto de ley de 5 a 9, ¿no? Equilibrar. Y que claramente esos 4 que se sumarían, digamos, fueran algo más afines a la fuerza política que gobierna actualmente. Claro. No quiero decir que sean adictos ni mucho menos, pero sí pondría nombres más cercanos a su entendimiento o a su postura, entiendo yo, ¿no? Claro. Yo digo, y esto como un ciudadano común, que aspira alguna vez a poder jubilarse, cuando hablamos de la situación candente de la Caja de Previsión Social, ¿cierto? Que afortunadamente todavía posee la provincia, que son pocas, 16 en todo el país. Cuando vemos estos números decimos, ¿no debiera existir algún tipo, un proyecto de ley cuando está tambaleando económicamente la Caja de Previsión? Y me meto en cabeza de once varas, porque el que cobra esa guita va a decir, no, que lo paguen otros. Pero con estos sueldos, porque además se incrementa ese número cuando se jubilan, porque ya dejan de tener retenciones. Claro. ¿Cierto? De modo que digo, con estos sueldos así, con estos números realmente, o sea, vamos a llegar a un momento donde realmente vamos a estar al rojo mal. Sí, sí, sí. Es una discusión que es necesaria. La caja en particular, ¿no? Y esto se agrega a lo que vos sumás de la justicia. Creo yo que para un buen servicio de justicia sí debe haber un presupuesto acorde, deben estar los recursos dispuestos, pero claramente en un orden de prioridades hoy, ante la situación que vivimos, ¿no? Porque en una situación de holgura, si se quiere, económica, bueno, sí, dispone, pero claramente la salud y la educación quizá necesiten esos recursos económicos de manera quizá más urgente. Entiendo igual que para el devenir de una fuerza política, en este caso del oficialismo, también necesita dar este debate e imponer esta propuesta en algún momento para poder equilibrar la balanza en lo que tiene que ver con lo judicial, porque el gobierno entiende, ¿no?, que hay cuestiones en lo judicial que necesitan resolverse también para sentar un precedente de lo que ha sucedido tiempo atrás, porque el gobierno ha denunciado, ¿no?, que hubo mucho tiempo de corrupción de distintos funcionarios que hicieron que la situación se tornara crítica, pero que si esa afirmación que han hecho el gobernador y otros funcionarios no tiene un correlato en la justicia y viene un día la justicia y dice, es cierto, o esta funcionaria son culpables, va a quedar solamente en un relato, ¿no? Claro. Entonces me parece que por ahí también va la cuestión. Sí, acá, por favor, amigo. Va por ahí la cuestión también. Entiendo que es algo que se está planteando ahora, pero que a futuro el gobierno pretenderá que se implemente. Exactamente. Por lo pronto pasó ayer, obtuvo el despacho por mayoría y pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Ok, entonces digamos que el oficialismo es el que impulsa y que le dio ese despacho por mayoría. Efectivamente se abstuvo
votó por la negativa Eloy Echazú, el Sí, diputado. y Unión por la Patria, todo el bloque, entiendo. Y también se abstuvo en este sentido, si no me falla la memoria, Pedro Muñoz. Ajá. Se abstuvo de acompañar la medida. No por mayoría salió, pasó presupuesto y Hacienda, de modo que va a seguir analizándose, ¿no? Perfecto. Yo quiero hacer una mención, espere que estoy tratando de darle algo que me está pidiendo Brian, que tengo acá en mi campera, pero ayer una nota del diario Nuevo Día, firmada, si no me equivoco, por Tony Villanueva, daba cuenta de la postura sin valoraciones de ningún tipo, en este caso, subjetivas, digo, la postura que en sintonía con el gobierno nacional tiene el referente libertario local, que es Jairo Guzmán, que al igual que el gobierno nacional, que uno no desconoce, se ha manifestado en contra del aumento a los jubilados, que fue vetado por el presidente, y el financiamiento a las universidades públicas, que también fue vetado por el presidente, pero que representó quizá la mayor paliza política en este año al menos. El hombre estuvo en contacto con nosotros no tiene contacto, en algunos otros medios locales sí sale, pero estuvo en Radio Vanguardia de Caleta Olivia, donde, respaldó esa postura del presidente. En principio hay que decir que este hombre tiene muy poco pensamiento crítico o elaboración de un pensamiento propio. Por lo general repite lo que dice Milei, básicamente, en esta mentada o pretendida batalla cultural que tienen los muchachos. Pero no es esa la cuestión, porque entiendo que él sea defensor acérrimo del presidente, a pesar de que muchas veces las consignas no tengan asidero con la realidad. Lo entiendo verdaderamente, que él defienda esa postura, aunque no sea razonable. Lo que no voy a justificar ni entender es que a nosotros, a Nuevo Día particularmente, nos llame parásitos. Porque acá en este espacio, y siendo que somos corruptos, que pretendemos vivir de la teta del kirchnerismo, no sé si nació ayer o antes de ayer o cuándo este hombre, pero claramente nuestro medio históricamente ha sido identificado en otra vereda. Y nosotros hacemos periodismo, no hacemos política en principio, Jairo. Aunque tenemos nuestros pensamientos y tenemos la posibilidad, en este caso, de, como somos nuestros propios dueños, nuestros propios jefes, hemos generado un medio donde somos quienes tomamos las determinaciones, también podemos opinar. Pero lo hacemos con responsabilidad, Jairo. Yo no te voy a permitir que llames parásito ni a mí ni a ninguno de mis compañeros. En principio porque nos levantamos a las 6 de la mañana a laburar, todos, nadie acá, nadie de este equipo es ñoqui de ningún ente estatal, ni se sirvió de un discurso para ir y justamente cobrar un sueldo de ahí, como si lo haces vos, Jairo. Y ninguno de mis compañeros ha sido grabado coimeando a una profesional médica para darle un lugar en un ente en el que de pronto tenés la lapicera. Los cargos son momentáneos. El respeto y el desarrollo de una vida en armonía son permanentes. Y las palabras también son permanentes. Así que yo no voy a permitir, yo hablo en nombre de todo este equipo porque me siento de alguna manera la obligación de defender a mis compañeros. Acá no hay parásitos. Acá hay gente que labura todos los días, que sea crítica de lo que vos haces, en realidad no de lo que haces, porque mucho no haces, de lo que decís fundamentalmente, tiene que ver porque cada uno tiene una concepción y una cosmovisión que afortunadamente es bastante distinta a la tuya. Y más allá de hablarle a Jairo Guzmán, le hablo a la gente que de alguna manera lo sigue. Porque él ayer posteó y puso no digamos lo suficiente a los periodistas. Esto lo hacen las redes sociales, porque en la calle no andan nunca. A nadie de todos estos muchachitos me lo crucé nunca en un barrio más allá de un periodo electoral. Así que tengan respeto. Pueden impulsar las ideas más nefastas del universo si quieren, pero tengan respeto por la gente, sobre todo por la gente que labura, ¿sí?
Porque acá en Nuevo Día no hay ningún parásito y nadie se está queriendo quedar con ningún bien ajeno, ni con la guita de otro trabajador, ni pide coimas para un sostenimiento de un partido político, ni nada por el estilo. Así que quería dejar en claro eso porque a veces la falta de respeto uno la puede dejar pasar, pero tampoco la boludez. Y en este sentido hay que llamarle la atención otra vez a este muchachito que repite bastante y piensa poco. Ajá. Pensaba simplemente en parte de tu descargo, Juli, y hacía referencia a mi cerebro al el nivel que ha escalado la ordinariez, lo chabacano, y cómo en estos tiempos donde quien dirige los destinos del país tiene un lenguaje muy parecido, contagia al resto, y el resto cree que con ese discurso ofensivo, ¿cierto?, agraviante hacia las personas va a lograr un mejor posicionamiento político. A lo que hemos llegado, Dios mío, esto nunca visto, yo honestamente no he perdido mi capacidad de asombro, ¿no? De modo que esto no va a terminar aquí, creo que vamos a seguir viendo situaciones de esta naturaleza, tristemente. Sí, igual estamos expuestos y sabemos el lugar de exposición y la vidriera que significa Nuevo Día y estar acá todas las mañanas, y no la bancamos, pero tampoco la falta de respeto. Porque después te lo cruzás en la calle y son un caniche recién salido de la peluquería. Y en la calle se habla en otros términos también. Entonces, conservemos la forma, si queremos conservar los dientes también, porque lo que se dice con la boca se banca con los dientes. Y nada más, en este sentido, pues tampoco le vamos a dar demasiada entidad a este sujeto. Que va a ser candidato, ténganlo en cuenta que lo van a ver ahí en alguna boleta seguramente. Y que si está en campaña y quiere venir acá, que es bienvenido también, le haremos las preguntas respetuosamente y con la amabilidad que nos caracteriza. Juanjo Ortega, a quien le mando un saludo enorme porque ayer fue su cumpleaños y estuve todo el tiempo pensando, le voy a mandar un mensaje y terminó el día y nunca le mandé un mensaje, pero Juanjo querido, le mando un abrazo muy grande, que ayer fue su cumpleaños, espero que haya pasado un lindo día con su familia, a quien o en la cual tengo integrantes como su hija, a quien aprecio y quiero mucho, así que un abrazo grande. Y dice, hombre también de jubilado ya del sistema judicial y también del propio sindicato, democratizar, transparentar con justicia real el Tribunal Superior de Justicia, ese es el fundamento principal, nos dice. No es una discusión economicista ni presupuestaria, es definir una justicia real para recuperar institucionalmente un poder judicial viciado políticamente, y nos mandaba este mensajito que bien contribuye y que está bueno también integrarlo, puede ser parte de este debate y puede ser una voz de consulta a Juanjo Ortega, ¿por qué no en estos días? Porque este tema queda planteado en base a este proyecto de ley, pero es un debate que está bueno para desarrollar. Uh-huh. Y un saludo para Dieguito, que está en San Luis todavía, me dijo ayer, y que nos está viendo, evidentemente. Así que le mando un abrazo grande a mi amigo, que en breve se va a China, me dijo. Así que, bueno, manda, no sé qué hay allá, mandar arroz, manda. ¿Cómo? ¿Se va con la China? No tiene tanta suerte. Se va a trabajar en este caso. Va a construir, lo van a llevar a terminar de revocar la muralla china. Agradecemos obviamente a nuestros amigos del interior provincial porque a través de Activa FM en el 94.1 de Perito Moreno estamos en vivo, también a través de la 92.1 en la municipal de Gobernador Gregores, en el 101.5 de Puerto San Julián en Radio Líder, en el 105.5 de Puerto Santa Cruz en Impacto FM y en el 95.5 de la Cuenca Carbonífera en FM Tiempo. Estamos en Río Turbio, en Julia Dufour, en 28 de noviembre, en Rospentec y alrededores. Así que gracias a nuestros amigos que nos permiten llegar a ustedes en todo el interior provincial, que seguramente ustedes no tengan los problemas de estacionamiento que tengamos aquí, Así que gocen de la salud mental que
que les permite tener un estacionamiento libre en el centro. Y agradecemos a nuestros amigos también que nos acompañan, ¿no? Cada mañana. Exactamente, Sandín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados que desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner, 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorio con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón, cosas nuestras. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos S.A. en Avenida Kirchner y Perito Moreno, el combustible de todas las generaciones con la energía de Action Energy para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Ángel de Dios e Hijos S.A. 70 años de vida, nos impulsan todos los días. Ayer fui a cargar 25 litros. Bien, ¿te dio tu cuponcito? Ya tengo mi cupón para la Cardian 0 kilómetros. O sea que estamos compitiendo, esto ya es esa cara de perro, porque Sí. yo dejé mi cupón. Sí. Así que... ¿Ya lo llenaste todo? Sí, sí, No, yo no. el mismo día que me lo dieron, lo llené ahí y lo dejé. No, ¿sabes cuál es mi estrategia? Cuando se cierre, pues llevo todo. Claro, llevas todo y lo pones al final. Por ahí queda A mí me pegado. pasa- no, a mí ¿sabe qué me pasa? Que si me los guardo, después me olvido y Lo cuando perdés. los encuentro digo, ya pasó el sorteo. Lo perdés. Así lo que lo lleno ahí mismo y lo tiro en la urna. Hermosa el Cardian que sortea a fin de año la estación de servicio. Está linda la estación de servicio, ¿no? Bellísima, Hermosa. bellísima, Sí, bellísima. tengo que pasar. Yo siempre, toda mi vida la conocí, como mucha gente acá, por el mote, ¿no? La estación de servicio de los gallegos. De los gallegos, claro. Claro, pero me dijeron que estaba muy linda. Sí, Vi sí. imágenes, pero voy a pasar. Me dijeron que el spot está muy lindo. Muy ¿no? lindo para ir a tomar un cafecito. Sí, sí, está Y vos bueno. que andás de gira, que andás degustando de café en café, que vas ahí, que ahora tomás café Se de termina. especialidad y demás. De las cafés. ¿Aprovechá? No, no. Esa es mi vida sana. No, bueno. bien. Descafeinado toma así. Tipo No. que se cuida, No, tipo. no, ya va a empezar eso. Ya soné. Agradecemos también a Loterías Palabras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santa Cruceña, con sus 4 sorteos diarios, al mediodía la primera, a la hora 14:30 la matutina, a la hora 18 juega la vespertina y a la hora 21 juega la nocturna. Rebingo y Telebingo, pozos espectaculares para este jueves, no te olvides. El viernes, como es feriado, no habrá sorteos. ETAM, en cualquier momento del día, para una reunión, una salida o simplemente para vos, resaltá tu mejor versión. Te esperamos en Río Gallegos, en la esquina emblemática de Kirchner y San Martín, con los mejores descuentos y promociones. ETAM, sentite bien, vestite mejor. Llegamos al final de esta propuesta radial que ameniza tus mañanas. Y si no me equivoco, es mi última participación acá. Mañana vuelve Claudio Lobos, así que ha sido un placer, gente. Igual voy a estar del otro lado. Nada más que ahora ya no voy a salir en cámara. Lo lamento por ustedes, se lo perderán. Pará un poco. Pero mañana vuelve uno de los titulares. ¿Viste? Mañana vuelve uno de sus titulares, Claudio Lobos se reincorpora a esta propuesta nuevamente, así que tendrán el placer de, junto a Ángel, compartir la mañana
en Radio Nuevo Día, desde las 8, la otra gestión como cada jornada. Vuelve mi compadre. Dice que vuelve, vamos a ver, hoy si yo lo estoy denunciando, no sé si le estoy metiendo presión, pero ya me había avisado que estaba para volver. Ajá. Estaba entrando en calor, ahí mirá. poniendo en condiciones la nave y ya se reincorporaba. Muy bien. Así que lamento comunicarte, Ángel, lo único malo de todo esto... Que no sigo más. No, vos sí, pero vas a tener que tomar mate dulce porque Claudio toma mate dulce porque le hace mal a su pancita. Se me cayó un ídolo, una cosa. No me quemé, dijo. Desayunaba en Perito, desayunaba con grapa a la mañana, con caña quemada, un bu. Y bueno, ahora sus amigos de Perito, para los amigos de Perito Moreno, que sepan que su amigo Claudio se vino a la capital y lo perdimos. Mate con chúquer. Mate con chúquer. Lo perdimos. Chau. Esto es La Otra Gestión. Se quedan con Leandro Dolan, con Nica Mancilla, con Rodrigo Arredondo, con Rodrigo Poloni y Brian Álvarez en la continuidad de Radio Nuevo Día. Se viene arriba el día hasta el mediodía. Después siempre llegué tarde y la continuidad de esta propuesta radial en vivo que hasta altas horas de la noche te acompaña en el 100.9. Chau, gente. Sigan este mismo canal. Suscríbanse, denle like y nos reencontramos por allí en cualquier momento. Chau, hasta mañana.